La otra vez estaba escuchando un podcast sobre salud mental y una de las hosts decía, bueno, es que eso que te está diciendo que no puedes, no eres tú, es el ego el que te está diciendo eso. Y yo decía, caray, cámbialo por el diablo y es igualito. El diablo es el que te dice que hagas, que cometas ese pecado. Ese no es Dios, es el diablo. Yo también vivía muy enojada en general con muchas de las cosas que aprendí en la religión porque me restringían muchas cosas que para mí no eran malas o no se sentían mal y cuestionaba mucho, por ejemplo, por qué todos los sacerdotes son hombres, por qué las mujeres solo pueden llegar a ser monjas. O sea, había mucha represión. No están enfocados en que tú tengas una mejor vida o en que tú vivas mejor, sino que encajes en un esquema que ellos tienen de felicidad, de bien o de familia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido. para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena Yo soy Jean, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos. y que empiece la deconstrucción. ¿Cuántas veces intentaron convencerte de que tu Dios era el único? A ver, si me lo preguntas a mí, ay, ya, sin contar las repeticiones, pero contando las religiones, unas 3 o 4 veces. ¿3 o 4 veces? Sí, contando el número de religiones, no contando el número de veces. El número de veces fueron infinitas durante mi adolescencia. Sí, claro. A mí me pasó que, por ejemplo, ¿no? Mi papá y mi mamá, digamos, son seguidores de los Testigos de Jehová. Mi abuela es súper católica y mi abuelo es evangélico. Tienes un mix así. Yo solamente Intenso. crecí en la religión católica. Y es loquísimo porque, claro, yo he escuchado tantas veces decir, mi abuelo me llevaba a un lado y decía, escucha, mijita, este es el Dios, esta es la verdadera, esta es la verdad, ¿no? Como que en esto tienes que creer. Y por otro lado, mi abuela también me llevaba a su lado y me decía, esto es lo real, este es el único Dios y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo escuchaba a tantas personas decirme, esto es la verdad, esto es la verdadera, no sé qué y no sé cuánto, y decía, ¿realmente cómo puedo saber cuál es lo real? Es que creo que en realidad no hay manera de saber cuál es lo real. O sea, ¿cómo podrías verificar eso? ¿Cómo podrías verificar que tu Dios sí existe y el mío no? A mí me pasaba, por ejemplo, que en mi familia a veces me decían como que tienes que creer, porque si no te han de castigar, tienes que ir a la iglesia. Y en realidad creo que llegó un momento de mi vida en el que dije, ok, sí debería ir a la iglesia, porque yo con la religión en verdad he tenido, bueno, no con la religión, bueno, sí con la religión y en mi caso el catolicismo, me pasó que tuve varias etapas distintas. Yo, por ejemplo, era la niña de 8 o 9 años que se arrodillaba en su cama con esta posición, rezaba para que sus papás se quieran mucho y para que ya no se peleen. Cute. Era de esas niñas que se la pasaban llorando y decía, Diosito, por favor, que mis papás se quieran. O creo que hasta también pedí un hermanito para esa edad. Qué loco, oye. Es bastante loco. Y recuerdo que luego cuando me volví haciendo un poco más grande, creo que me pasó lo que le pasa quizás a muchas personas creyentes, es que empecé a tener una especie de resentimiento a lo que yo creía en ese momento que era Dios. Porque yo dije, nunca me cumpliste lo que yo te pedí, y yo te lloraba y no valió de nada. Hasta llegó un momento en el que me sentí culpable porque yo decía, quizás no te lo pedí bien, O quizás no lo merezco y por eso o no me lo quizás no me lo das. merezco. O sea, llegué por esa etapa en la adolescencia y luego, un poquito más grande, volví, es como toda la vida, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y llegué a un punto en el que me metí y fui parte de una comunidad católica. Fui parte de una comunidad católica, cristiana católica, en la que se reunían. En realidad fue un lugar muy bonito, en el que aprendí muchas cosas, encontré mucha paz, pero también nos llevaban a retiros. Era de verdad ese tipo de rituales que ahorita yo cuestiono un poco, pero que en el momento me ayudó. Y claramente creo que si naces y creces en una familia católica, ir a esa especie de eventos
te genera un poco de validación por parte de tu familia. Sí, claro, de todas maneras. O sea, de hecho yo he sido bautizada en el catolicismo, he hecho la primera comunión y también me he confirmado. O sea, A y eso me yo di- no, eso yo ahí sí me negué y le dije, no me voy a confirmar, no me voy a confirmar. Claro, yo era más people pleaser, era más complaciente y por mi abuela yo me confirmé. Porque ella me dijo, sí, hijita, yo quiero que te confirmes. Y bueno, hice todas estas vainas y me dijeron, ya estás lista para casarte. Una de las cosas más espantosas de mi Ay, vida. mi mamá me decía, pero hija, si no te confirmas no te vas a poder casar. No me casaré por la iglesia, pues a mí qué, me llega, le decía. Ahorita yo no le respondería eso, pero sí le decía a mí que me importa, no me importa casarme por la iglesia. Ujú, Porque claramente ya para esa edad cuestionaba mucho más el sistema de la iglesia católica en ujú. sí. Claro, y eso me recuerda a lo que mencionaste hace un rato, el resentimiento. Yo también vivía muy enojada en general con muchas de las cosas que aprendí en la religión, porque me restringían muchas cosas que para mí no eran malas o no se sentían mal, y por otro lado, se supone que yo tenía que entrar en este rol de la mujer, que es de cierta manera dentro de la religión, y cuestionaba mucho, por ejemplo, por qué todos los sacerdotes son hombres, por qué las mujeres solo pueden llegar a ser monjas. O sea, había mucha represión que yo podía ver y que nunca me gustó. Entonces también aproveché estos eventos católicos, evangélicos, de un montón de iglesias en general. He ido hasta los mormones simplemente a conocer, porque me llevaba alguna amiga o lo que fuera. Y cada vez que entraba a estas religiones, yo sentía que cada una de ellas era una especie de secta. No, no quiero decir que secta como, uy, este es un lugar malo y lo que fuera, pero tenían ciertas costumbres que yo no compartía, no encajaba del todo. Entonces siempre fui como en plan observadora, en plan vamos a analizar a ver qué tanto me cuadra esto, pero siempre encontraba cositas que no me gustaban. Y yo no es que no creyera en Dios, porque de hecho mi Dios ahora se volvió el universo. Ya no le llamo Dios, pero creo que al final hablamos de lo mismo. Claro, y ahora con lo que dices me haces recordar que cuando yo iba a esas reuniones que en su momento en la comunidad en la que yo pertenecía le llamaban círculos, círculos marianistas me parece que le decían, se decían ciertas cosas de las cuales yo no estaba tan de acuerdo también, pero claro, en mi chibolitud no lo entendía o no le encontraba respuestas o no le encontraba una réplica, por así decirlo, pero simplemente cuando yo lo escuchaba, mi cerebro me decía, algo no me huele bien aquí o hay algo Que no te cuadra. que no me cuadra. Y una de las cosas que no me cuadraba era como que Dios quiere a tu familia junta, que era algo que se le decía mucho a las madres y que claramente se lo decían en un contexto en los cuales estas mujeres pasaban por ciertos conflictos con sus parejas hombres. Yo decía, creo que era una de las cosas que más renegaba en ese momento de específicamente el catolicismo porque fue la religión que yo viví, eh, porque decía, por qué tienen que que de alguna manera amarrar tanto a las mujeres con los hombres? Yo me preguntaba, ¿realmente Dios quiere esto? ¿Por qué Dios querría esto? No lo entiendo. Y recuerdo también que cuando a mi mamá le pasaba algo bueno, mi mamá decía siempre gracias a Dios. Y ya pues para esto yo ya había pasado de mi época de pertenecer a esta comunidad religiosa y me salí y ya comenzaba mi momento más ateísta que he tenido en mi vida, en el que si alguien me decía algo de Dios, yo renegaba horrible, le mandaba Anarquía total. o sea, era horrible porque alguien decía algo de Dios y yo como que era de las que molestaban y que no te dejaban tener tu espiritualidad o vivir tu religión de la manera en la como tú quieres. Claro, que en el fondo era nada más y nada menos que el poco manejo emocional que en ese momento como adolescente tenías y toda la frustración y todo el enojo que se había acumulado años tras años de ver algo con lo que tú no estabas de acuerdo, pero que tampoco sabías bien cómo rebatir. Que no sabía cómo rebatir y que de alguna manera me había generado culpa con lo que te digo, Claro. que hacía que me sintiera culpable porque digo, quizás no recé bien, quizás Diosito no me quiere, no me hizo escuchar, quizás no rezaba lo suficiente, quizás debí ir a misa. Yo decía, Claro. cuando era mierda, me acabo de acordar que cuando era niña yo decía, quizás debería ir más a misa, porque a veces a mí los domingos me daba flojera ir a misa. Y es loquísimo porque entonces de alguna manera la religión te dice, las cosas no están en tus manos, no están en tu poder, está en el poder de Dios. Y sin embargo, si tú no haces ciertas cosas, no vas a obtener este poder divino de Dios de resolverte la vida.
Es medio raro. Yo creo que hay cosas que quizás todavía no entendemos de catolicismo y hay personas especializadas que sí las entienden, pero claro, pues para mí sigue sin tener sentido. Claro, porque, o sea, más allá de ser especialistas o no en la religión, lo que sí podemos es hablar desde la experiencia que tenemos frente a todas estas religiones o a la religión en específica con la que hayamos crecido. Entonces, la religión instaura ese sentimiento de culpa, de no ser suficiente o de no estar haciendo suficiente porque te dicen que Dios, número uno, es un Dios castigador, algo que yo no comparto. Yo no creo que el universo sea castigador. Y número dos, que si tú no vas a misa o te pones pantalón o no usas falda larga o lo que fuera, te pones ciertos requisitos que si no cumples, no vas a ser como remunerado con la bendición de Dios. Pero incluso cuando lo haces, no siempre sucede lo que tú quieres que pase porque quizás no es lo mejor para ti. Y entonces otro de los puntos que yo veo frente a la religión es que en general no están enfocados en que tú tengas una mejor vida o en que tú vivas mejor, sino que encajes en un esquema que ellos tienen de felicidad, de bien o de familia. Es que ahí sí ya no estoy tan de acuerdo. Yo creo que sí hay muchas personas creyentes o que profesan la religión que sí tienen la intención de que vivas una mejor vida, pero a partir de su perspectiva. Pero es que Y ahí realmente viene el ¿por qué no me dejas cuestionarme y decirme que quizás lo que mejor es para mí no es mejor para ti? es que a eso voy. ¿Cómo puedes? O sea, me parece muy, ¿cuál es la palabra? Me parece un poco soberbio pensar que tú, siendo otra persona, puedes saber lo que es mejor para alguien más. Entonces, estás queriendo esquematizar la fórmula, digamos, de la felicidad o de la vida y que eso sea igual Y de para la todos. moral. Y de la Porque moral, la igual para religión todos. tiene que ver muchísimo con la moral, no solo con la felicidad o con el bienestar. Tiene que ver bastante con la moral y con lo y con lo que viene después de morir. O sea, Ujú. yo no conozco alguna religión que no hable del más allá, qué va a pasar después de morir. Una de las cosas que me gustaría leer, porque lo tenemos en la pauta, es esta. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez en el mundo espiritual que les rodea. Me parece muy interesante porque, claro, hay un detalle de la religión que tú lo mencionaste hace un momento, que más allá de la felicidad o de la moral, también tiene que ver, valga la redundancia, con el más allá. Con el más allá que es lo después de mí y lo que vino antes de mí. Ujú, Por eso es esta relación con tus ancestros, que se ven en diferentes culturas, ¿no? De cómo trataban a sus muertos, cómo los enterraban. Ellos creían que al morir pasaba esto, pasaba lo otro, tenías que hacer esto, poner esto en la tumba para que pasara esto, para que pasara lo otro, tenías que enterrarlo, si es que alguien moría, tenías que enterrarlo con toda su familia. O sea, es bastante yo creo que que la religión para muchas personas durante muchos años definió su estilo de vida. La religión no es cualquier cosa, porque como la religión tiene que ver mucho con tu moral, va a definir lo que tú hagas, porque a partir de lo que tú consideres bien o mal, van a depender tus comportamientos. claro, lo que tú hagas o dejes de hacer, todo va a estar como en la brújula de la moral de tu vida, ¿no? O sea, ya dependiendo de lo que tú creas. Lo interesante de todo esto, Lore, es que al final todo se basa en creencias. Y es como que tienes, por ejemplo, ¿no? Del 1 al 1000, tienes 1000 posibilidades. Y una religión es solo una de estas posibilidades. Que probablemente la tengas porque de cazuela naciste en este país, ¿no? Sí, o sea, pueden ser 1000 y 1 razones. Yo creo que lo interesante es darte cuenta en algún momento de que tu realidad está construida en base de las creencias que tú tienes. Entonces, y estas creencias tienen cimientos que por ahí vienen de la religión, de la familia, qué sé yo, etcétera. Pero cuando te das cuenta de que la realidad en la que vives es simplemente una de 1 millón de realidades más, creo que empiezas más fácilmente a cuestionar aquello que crees y en cómo te aporta o cómo te limita en tu día a día. A ver, pero ahora ya hemos visto quizás el lado, entre comillas, negativo de la religión. Hay algo que me gusta mucho y que creo que esa historia es lo que yo disfrutaba cuando era parte
de esta comunidad era justamente esto, que era una comunidad. Y bueno, y tú y yo estamos creando esto para crear comunidad. Yo personalmente, y sé que tú también crees en el sentido de comunidad. Y creo que esta es una de las características quizás por las cuales muchas personas definen su vida a partir de una religión en específico. Y es porque perteneces a una comunidad, perteneces a, o sea, tienes una conexión especial con otras personas y esta conexión con otras personas probablemente genera un sentido de seguridad, un De sentido de pertenencia. pertenencia, porque todo ser humano necesita un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia tiene que ver bastante con tu salud mental y con la espiritualidad. O sea, ya se ha descubierto que el ejercicio de la espiritualidad, sea en cual religión sea, ayuda mucho a tu salud mental. Como hemos dicho varias veces, son las creencias lo que la mayor parte de veces define nuestras emociones. Y a veces creer que algo te cuida y te protege, te da paz. Sí, claro. Y qué bueno es para tu salud mental que tu sistema nervioso se sienta en calma. Y claro, también hay nuevas comunidades que se están formando. Sí. O sea, yo creo que ahorita la gente dice, no, sí, que la religión ya fue, que somos ateos todos. Pero yo creo que en realidad se están formando nuevas maneras de practicar la religión. Y creo que esta es una de las nuevas maneras, es la astrología. Sí, o sea, y lo bonito de todo esto es que, como tú lo dijiste, la religión, la comunidad, el sentido de pertenencia, hace que un ser humano se sienta bien y aporte en tu salud mental, todo en base a lo que tú crees. Y justo hablaba con uno de los chicos del equipo de producción acerca de la posibilidad de ver una situación como algo bueno, como algo malo. Se trata de una creencia, lanzar una moneda al aire y no saber qué cara va a salir. Entonces tienes la posibilidad de que eso que te acaba de pasar es algo malo, o tienes la posibilidad de creer que eso que te acaba de pasar es algo bueno que te está protegiendo de algo malo. Y en realidad no sabes si es uno o el otro, pero ¿cuál te aporta más? ¿Cuál te limita más? ¿O cuál te está ayudando a sentirte mejor? Ahorita yo me estoy acordando, no sé quién de las personas que nos está escuchando ahorita será fan de DC, pero en la última película de Pantera Negra, ojalá que para esto ya todos la hayan visto, hay una escena en la cual la hermana de la ex Pantera Negra le dice a su madre, ¿no? Eso que tú estás pensando ahorita sobre que tu hijo está en paz, está en un lugar mejor, solamente es una creencia que tú es una creencia que tú misma te has construido, le dice ella. Y su madre le dice, hija, ¿y la creencia que tú tienes ahorita te ayuda a sentirte mejor? Y es como claro, pues la hija se queda así tonta y dice, wow, es que sí, Es que pues así sí. como la madre se creó una creencia, la hija también se creó una creencia de que, no, mi hermano ya murió, ya fue, ya está, ya no existe. ¿Y de qué Sí. manera le está ayudando eso a procesar su duelo, a procesar la pérdida de su hermano? Sí, muchas veces olvidamos que la mayoría de cosas en la vida se trata de creencias y de perspectivas, y pensamos que la perspectiva que tenemos de la vida es la realidad, pero la realidad es mucho más compleja que eso. Una pregunta que me parece muy interesante y es para todas las personas que nos están escuchando: ¿por qué causa tanto miedo creer que la realidad que tú tienes no existe? Creer o aceptar que posiblemente esto en lo que tú crees no existe. Yo creo que es una teoría, pero yo creo que esta es la principal, bueno, no la principal razón, pero creo que es una de las razones por las cuales hay ha habido tantas guerras o ha habido tanto conflicto entre religiones distintas o entre personas cuyas religiones fueron distintas. Y es que creo que al ser humano le da o miedo o le duele admitir que el Dios en el que esta comunidad cree podría no existir. O sea, y eso para mí es un acto de humildad bien fuerte, ¿ah? Mira, es que yo creo que a las personas en general les da terror pensar en eso. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tu Dios no es real o la realidad en la que tú estás viviendo no existe, todas las paredes de tu mundo se caen. ¿Y qué pasa cuando todas las paredes de tu mundo se caen? Te sientes en la cuerda floja y obviamente a Desprotegido nadie. porque justamente estamos diciendo que para Ujú. muchas personas este Dios es quien protege, Exacto. es quien te da un sentido de vida y es Ujú. quien te sostiene. Entonces creo que
el acto de defender, de defender tu religión, en algunos contextos podría ser un acto de supervivencia también. Yo creo que en muchos o en la mayoría de contextos se trata de supervivencia, porque tienes tanto miedo de que te rompan la realidad que necesitas decir en voz alta y a los cuatro vientos que la realidad de esa otra persona no es cierta, porque sientes que invalidaría la tuya. Entonces, claro, se trata de un miedo profundo en el que el miedo se convierte de alguna manera en odio y por eso hay tanto odio hacia otras religiones, hacia otras opiniones. Y creo que esto de, es que si yo creo que la otra religión sí existe, es que si yo valido la religión de otra persona, el mío no existe, es una visión bastante dicotómica de cómo realmente funcionan las cosas en el mundo. Y también hay otras religiones, por ejemplo, que son politeístas, ¿no? Entonces, ¿por qué creo yo que al aceptar que más que aceptar que otro Dios existe, ¿por qué no acepto que hay otras personas que creen en otro Dios? No significa necesariamente que el mío no exista o que el mío no me proteja o que yo ya no pueda creer en esta religión, porque eso ya no sería tanto un acto de supervivencia, sino un intento de imposición. Claro, para muchas de estas personas, y por ejemplo para mi abuela, ella no puede aceptar que Dios no existe en la forma en la que ella cree, porque de lo contrario se siente como al desnudo, se siente desprotegida automáticamente. Se siente vulnerable. Se siente vulnerable totalmente. Entonces, tendría ella entonces que aceptar que su verdad no es tan verdad. Y eso es algo de necesitas mucho coraje. Pero yo igual creo que en la religión se puede evolucionar. Yo, por ejemplo, les contaba que llegué en un momento ateo, luego pasé mi momento agnóstico y ahora creo que según yo estoy viviendo una de las épocas más espiritual y consciente con la religión, porque ahora yo sí creo en Dios, pero yo creo en un Dios protector y amoroso y creo en un Dios que proteja a mi familia. Y pucha, mi mamá ahorita se sorprende cuando yo digo gracias a Dios, ¿no? Mi mamá me dice, ay, hijita, ay, qué lindo, mijita, ya te diste cuenta. Así me dice mi mamá. Pero es que en realidad yo sigo sin creer en la imagen de Dios que tiene ella. Claro. Y además mi misma madre ha cambiado la concepción que ella tiene de Dios también. Y además no solamente creo en un Dios, sino también creo y acepto que hay personas como tú quizás que creen en el universo. Y de verdad, cuando una se pone a leer o a escuchar personas hablando sobre el universo, sobre los astros, sobre el ego, te das cuenta de que todas tienen algo en común. La otra vez estaba escuchando un podcast sobre salud mental y una de las hosts decía, bueno, es que eso que te está diciendo que no puedes, no eres tú, es el ego el que te está diciendo eso. Y yo decía, caray, cámbialo por el diablo y es igualito. El diablo es el que te dice que cometas ese pecado. Ese no es Dios, es el diablo. Es que el lenguaje de verdad se puede cambiar y funciona, porque yo creo que es inevitable que las personas busquemos una especie de validación más grande. Y no es raro porque, a ver, ¿quién carajos nos puede explicar qué hacemos nosotras aquí, en este mundo? ¿Cómo hemos llegado? O sea, realmente, ¿de dónde salió el ser humano? ¿Por qué evolucionamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué demonios? Entonces, y a veces pasan cosas en la vida que uno no se explica. Entonces, claramente hay esta sospecha de que hay algo más allá. Y tú le puedes llamar Dios, universo, lo que tú quieras. Extraterrestres, les puedes decir. Hasta extraterrestres, claro. O sea, lo puedes llamar como quieras, pero de que existe algo que está mucho más allá y que es más fuerte que nosotros, existe. Yo también creo eso. Todas las personas en realidad de alguna manera ejercemos alguna religión o algún tipo de espiritualidad sin ser conscientes de esto. Y bueno, dirán los ateos, de verdad es que a veces los ateos ahí me llegan a la concha, o sea, no los ateos en sí, sino la actitud de superioridad moral con la que muchas veces te quieren corregir o te quieren decir como que no existe tu Dios y te joden y te joden y te joden. Que yo a veces tuve, pero ahorita simplemente si alguien me dice que Jesús te bendiga o que Dios te bendiga, yo digo, esta persona me está deseando el bien y qué bonito y, claro, qué bueno, gracias por desearme el bien. Claro, más allá de sus creencias, igual te está deseando el bien.
Entonces yo creo que la gente que reniega tanto, o sea, los ateos que dicen no, como que no, Dios no existe y que se molestan y no sé qué, Y te lo en- tratan de imponer, y, más que eso. y claro, y te tratan de imponer, es porque en realidad dentro de ellos llevan mucha carga emocional, mucho enojo, mucha insatisfacción. Quizás también tengan el mismo tipo de resentimiento que tú y yo en algún momento desarrollamos, Es muy ¿no? probable, es muy probable, porque para mí es muy lógico esto. Una persona que tiene amor dentro te va a dar amor y ya está. Y una persona que no te está dando amor es porque no lo tiene adentro. Las personas no podemos dar lo que no tenemos. Ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que a veces no te pueden dar amor porque quizás no sepan cómo. Ya pues no lo tienen dentro. Sí lo tienen, pero no saben dártelo. No lo saben ni reconocer. No lo han construido. No tienen ese amor dentro. No, es que Por sí lo lo tanto, no tienen. te lo pueden dar. Es que sí lo pueden tener. Oh, nos pero no vamos a saben poner a cómo mechar aquí, dártelo. ¿eh? Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho, nosotras también. Y como siempre, una pregunta para que se lleven. ¿Ustedes creen que el mundo sería mejor sin religiones? Queremos saber su opinión, por favor. Queremos construir mucho más acerca de este tema y lo vamos a hacer con sus opiniones, así que por favor déjelas en los comentarios. Y muchas gracias por acompañarnos en esta rebeldía. De revelarnos. Chao, chao.